Los primeros trabajos de Ventosa fueron orientados a esto, a recuperar la influencia oriental que era el pasado colonial. De esa época hay algunos platos aquí algunas obras en el Museo Amparo, como esta figura que es muy interesante porque digamos que no tiene desperdicio, está en tercera dimensión, es muy cuidada, ¿no? Es un paisaje chinesco en azul cobalto, acuareleado, un lago rodeado de árboles en perspectiva, el ave, el lago, las embarcaciones, estas son súper interesantes que están acá. Entonces, desde luego está basado en otra pieza, muy probablemente en un grabado o en una pintura, pero lo que quiero que vean pues, es la delicadeza del trabajo. También rescatan las famosas escupideras, que son, la ornamentación es completamente chinesca, pero es una pieza firmada ya por Alonso, ¿no? Que es en los años 40 prácticamente. Y dentro de esta búsqueda del pasado hay copias de piezas que ustedes deben haber visto como esta ya en algunas otras colecciones. En realidad hay una versión polícroma de toda esta ornamentación, creo que es de Pérez de Salazar, esta primera pieza de donde está copiado, pero acá en la versión en azules, por decirlo así. Entonces, junto con estas, digamos, en 3 o 4 piezas, la recuperación de la influencia oriental y de la etapa colonial. Y viene también, dentro de esta misma etapa, libertad del pincel, la que podríamos llamar la libertad del pincel. Como sabemos, la loza polícroma se desarrolló en Puebla bajo la paleta renacentista italiana, tuvo gran apogeo en el 17 y en el 18. Se establecía a partir de 1653 en las ordenanzas que tenía que realizarse en colores básicos, como era el naranja, el azul, el verde, el café. Sin embargo, a partir de 1813, que viene la abolición de los gremios, cambia todo el sentido, tanto de las formas de las piezas como de las reglas establecidas, y se buscan pues, nuevas propuestas. Lo interesante de la colección del Amparo es que se fija justamente en la búsqueda de esas nuevas ideas, de esas nuevas propuestas. Este plato, por ejemplo, ya no tiene ninguna rigidez, por decirlo así, y si lo observamos, miren aquí en la casita están los dos señores, en la otra parte de por acá pueden ver a los mismos dos señores de la casita ya con un perro, la proporción de los peces en el lago pues es muy distinta de lo que correspondería a la parte de acá, y es un trabajo suelto, o sea, sin ninguna restricción, digamos, ¿no? Y vean el manejo del azul con el azul claro, realmente se está usando el plato pues como un lienzo más que nada. Esta es otra propuesta, si se fijan, por ejemplo, en el verde, este verde casi no lo encontramos en la época anterior, es un verde esmeralda, es una escena costumbrista, es una campesina, esta es la cuerda para el agua del pozo y este es el jarro, va rumbo al pozo, y está aquí pues los famosos trípodes de la forma en que se quemó la pieza, ¿no? Entonces lo atractivo de estos ejemplares es que se está buscando detonar la diferencia. Pues ya es un clásico de lo que sería la talavera poblana del 19 con todos estos matices de colores y lo que se conoce como la etapa de los claveles, ¿no? Viene siendo esta que es la pieza que ilustra el póster de la conferencia, es muy particular por el tipo de las asas y sobre todo porque tiene esto abajo, que es para detener, para evitar que se caliente el mantel o lo que esté sobre la mesa. Margaret Connors consideraba que era una sopera, nosotros creemos que no, porque las soperas normalmente tienen aquí un huequito para poner el cucharón y tendría que tener una mayor dimensión en la boca. Creemos probablemente que era para chocolate o para ponche o algo así. Y también miren este tipo de jarrones, bueno, más bien de cantimplora, donde lo interesante es ver los colores, cómo varían. Este rosita no estaba antes de esta época, entonces entran nuevos tonos, por ejemplo, del naranjo y aplicaciones muy particulares, ¿no? Solo en la forma, sino en el uso de los colores. Y también vemos, por ejemplo,
el amarillo como fondo, el amarillo y con estas formas de flor. El amarillo también llegó a usarse como fondo en algunas piezas que incluso se pueden ver en la colección de la Casa del Mendrugo en el siglo XVII, pero aquí no solo es que sea el fondo, el amarillo como fondo, sino el uso ornamental del adorno de las flores. De estas preciosidades hay alrededor de 4 o 5 en la colección. Y insistiendo en esto de la búsqueda de nuevas formas y de nueva aplicación del color, está, por ejemplo, este uso del fondo en el negro. El negro como fondo dentro de una pieza polícroma, pues también es una particularidad de la época, ¿no? Y hay pocos ejemplos en ese sentido. Acá es a la inversa. Si en la anterior era el fondo negro y el uso del amarillo, acá es el amarillo de fondo y el negro como parte de, ya no solo de delinear la pieza, sino como parte de la ornamentación. Todas estas son búsquedas de nuevos usos de los colores y alternativas. Acá, por ejemplo, es la misma idea, solo que este que ven acá en realidad era verde. O sea, que era verde y el verde, bueno, lo saben muy bien los ceramistas, si se aplica muy grueso, se convierte en negro, se tiene que aplicar más delgado. Acá se llega a ver todavía que está el verde, ¿no? Entonces, lo interesante de estas 3 piezas, pues es eso, la búsqueda de la integración de los colores de otra manera. Acá también podemos ver el uso del rosita, este colorcito es propio también del 19 y muy del taller de Uriarte en la época de Ventosa, y eso se salía pues de los estándares de las ordenanzas anteriores, las ordenanzas a las que apegaron antes. Esto va a ser muy común en el 19, que son los anagramas de las familias, que no se deben confundir con las firmas, que generalmente están en la parte trasera de las piezas. Acá pues igual, ¿no? Es el uso intensivo del amarillo como fondo con el anagrama que dice Horacio. Esto no sé si lo hayan visto también ya en la parte en la colección de Uriarte, de nuevo el uso del pavo real, que es todo un símbolo de la época del Art Nouveau, con las adherencias, estas serían manzanas. De este hay 3 o 4 piezas en Uriarte, en la colección de Uriarte creo que hay una, y afortunadamente el Museo Amparo cuenta con 2. Entonces, como se ven, todo lo que vamos viendo en el Amparo son experimentaciones, son el rescate de una etapa de nuevas iniciativas, de nueva experimentación y de cosas pues muy interesantes, ¿no? Y bueno, volviendo a Ventosa, en las piezas que vamos a ver ahorita, hace una búsqueda permanente distinta del uso de los colores. Esto hay que decirlo porque digamos que lo que quedó de la escuela de Ventosa es el rescate, hasta la actualidad, el rescate de las formas del pasado, pero muy pocos lograron, hasta fechas recientes diría yo, el manejo del color y de la aplicación del color que tuvo él. Entonces, él fallece en 1935, o sea, entra en un nuevo auge, por decirlo así, la cerámica talaverana, en cuanto básicamente lo que ya se sabía hacer, que es la recuperación de piezas de la etapa colonial y la aplicación de esa misma técnica para piezas del 19, pero pocos logran volver a hacer la técnica que usó él en sus platos y en el manejo del color. El azul a veces lo usa en relieve, luego acuareleado, lo cual es muy difícil porque el azul cobalto es muy denso, entonces a la hora que aplicas si el pincel se pega al plato, se desmorona. Entonces, para lograrlo aplicar acuareleado, tiene que ser con un pincel muy especial o con mucho cuidado, ¿no? Y el tipo de azul que vamos a ver, a decir de Montserrat Gali, tiene que ver más bien con la cerámica catalana. El amarillo y el verde, en sus platones, usa el amarillo y el verde tanto en relieve como acuareleados, que nuevamente vas a ver lo complicado que es.
porque el óxido de cobre tiende a quemarse y a volverse gris, como vimos en las piezas anteriores. El amarillo originalmente en la Talavera se aplicaba liso y él empieza a aplicarlo en relieve, punteado, ¿no? Y de igual manera logra las diferentes tonalidades. Y su gran aportación, que hasta ahora es un misterio, es el rojo. A pesar de que el rojo pálido, digamos, se usa desde el siglo XVIII, que está basado en lo que era la piedra del riñón, que produce el anaranjado, el rojo intenso que usa Ventosa, pues no se ha vuelto a poder recuperar en la Talavera poblana más que con colores industriales. Creemos que es muy probable que formara parte de una tercera quema, pero la verdad es que no se sabe. Bueno, finalmente comentar que en los plantones de Ventosa aparece tanto el sello de Uriarte como el de Ventosa. Es curioso ver cómo hubo en las ordenanzas de 1653, se dijo que las piezas deberían estar firmadas o selladas por el maestro, y esta costumbre pues, llegó por lo menos al siglo XVIII. En el XIX se pierde bastante, pero se recupera nuevamente por Uriarte y por Ventosa, pues ya en el siglo XX. Entonces, vean, estas son las obras de arte de Ventosa. Mire, por ejemplo, la sutileza, cómo usa el color acá, el rojito, para exaltar la parte de los pezones, el corazón, y toda esta propuesta que consideramos nosotros es más bien de estilo Art Nouveau, y muy probablemente copia de algunos otros grabados o imágenes. Vean cómo sombrea, aquí digamos viene el azul fuerte, y aquí la sombra, ¿no? La boca también está en rojo, y platones como estos, y luego es también muy interesante ver cómo se come la cenefa, ¿no? Ya no bordea aquí nada más, sino que parte del final del plato es la propia imagen. Entonces es muy atrevido, digamos, en su propuesta, y pues semejante, diríamos, a la obra de Alfons Mucha. Hay uno muy parecido en exhibición en la colección del Hispanic Society of America. Miren esta aplicación, aquí ya por completo se libra de la limitante que sería la cenefa del plato, y lo ocupa, es un lienzo en realidad, ¿no? El plato utilizado como lienzo, y ahora sí que el rojo a todo color, a todo lo que da. El rojo, y de nuevo sombreado, ¿no? Todo el uso de las sombras. Pareciera pues una gitana. Y este otro también es muy particular porque usa el sistema de sello invertido, también de tradición catalana. Ay, perdón. Si se fijan, en realidad no hay silla, están sentados, pero no se ve propiamente la silla, sino que la figura de los reyes es lo que te hace, la postura de los reyes es lo que te hace pensar que están sentados. El sello se metió así por la parte de atrás y posteriormente se pintó, ¿no? Y esto no es que sea unos reyes en específico, sino esta idea de mirar hacia atrás, hacia el mundo idílico medieval. De esto no hay antecedentes ni para atrás ni para adelante del uso de la técnica del sello invertido en la Talavera de Puebla, y en general posteriormente, salvo los casos excepcionales de los platones de Ventosa, no es algo que se haya recuperado. Nuevamente, con la idea de la recuperación de personajes del pasado, yo creo que uno de los personajes favoritos de Ventosa fue Cristóbal Colón. Y acá vean cómo se ve, ay, perdón, la boina, lo que les decía yo de cómo va trabajando pinceladas, acá en el cabello pueden casi sentir el pincel, ¿no? Que está el trabajo del pincel y la sombra del personaje. Entonces la búsqueda de Ventosa pues implica un manejo no solo filosófico de su actividad, sino de la técnica,
que a su vez permeó la actividad de los loceros y de los artesanos de esta primera etapa. La influencia de Ventosa en parte tiene que ver con el manejo de la técnica, pero sobre todo con que permitió reactivar a los talleres en una época en Puebla que coincide con el Porfiriato. Luego del complicadísimo siglo XIX empieza la reconstrucción del país, lo que permite el avance en las construcciones de lo que se considera la época neocolonial, donde además de en la loza se aplica todo el nuevo reconstrucción de la ciudad con los azulejos, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, digamos, es lo que hace el Amparo, rescatar toda esta etapa, digamos, modernista, y en particular las piezas de un personaje que trabaja en Uriarte y que firma, cosa que no ha sucedido en la actualidad, como Alonso. Cuando digo no ha sucedido en la actualidad es que los actuales talleres de Talavera con denominación de origen firma el taller, ¿no? Firma Celia, firma Talavera de la Reina, firma Santa, pero no el artesano propiamente, o sea, el trabajador. Y en este caso sí firma el trabajador, ¿no? No tenemos más datos de quién es Alonso, hemos tratado de rastrearlo, nos han dicho que trabajaba en los años 40 y 50 en Uriarte, pero pues lo interesante es que está la obra, ¿no? Y está en esta colección. Hay también algunas piezas de él en el taller, en la colección de Uriarte. Miren este Platón, por ejemplo, una fuente monócroma, con muy interesante este uso del azul clarito, también como pincelado, y esta maravilla, vean, esta preciosidad, yo no acabo de saber, pero a mí me parece que aparte de este animal hay otro, hay como un sapo, pero habrá que verla con cuidado. Acá otra vez el color rosita arriba, y la forma del alada de esto forma parte ya del catálogo de Uriarte, la forma del Tibor. Otra de las obras de él sería esta bella jarra, pues el cuerno de la abundancia aquí abajo, el estilo del asa, que forman, pues normalmente son la jarra y faltaría la parte de abajo, ¿no? Entonces, bueno, con esta pieza es con la que terminamos un poco la plática, destacando que le importa, ya no traje para hoy la parte que corresponde a los azulejos, que pueden ustedes observar en la cocina del museo, aquí arriba, en la cocina del Museo Amparo, pero lo que quería recalcar era, por un lado, la influencia que tuvo todo este movimiento de Art and Craft, cómo rebota, digamos, en México, y la importancia de Ventosa como nuevo promotor de la cerámica poblana, misma que a su vez no podría haber existido si no se conservara a través de la vida cotidiana y de los talleres, ahora sí que de generación en generación, el conocimiento de las técnicas. Sobra decir que todo esto fue todavía con hornos de leña, del cual tiene incluso un relato, déjenme ver si por aquí lo tengo, muy particular, el propio Ventosa. Él dice: el horno arde, en sus entrañas de transparente oro el resplandor deslumbra, el calor funde, los óxidos se liquidan, el esmalte brilla en su exterior, y coronando su cúspide, una nube negra lo envuelve en humanazo que se eleva hacia el cielo, manchando el purísimo azul de este pálido fuego, cumpliendo su fiera y ardiente misión. Las paredes interiores brillan, la arcilla de los ladrillos suda lágrimas que gotean cuales rubíes espesos, candentes como dinamita. Una ola de potente luz asciende, el horno se infla, bulle, rojo como sol activa su fuerza, implacable, avasalladora, soberana. El calor asfixia. El tormento dura 36 horas sin interrupción, animado por ráfagas, por caldas de abrasadora inquietud.
Entonces, más allá de la belleza ornamental, pues está la complejidad de la elaboración todavía sin Uriarte es de los primeros en que incluye la electricidad en su taller. Se trabaja con tornos manuales y con hornos de leña, con quemas de alrededor de 36 horas. Normalmente, para que una pieza de estas no estuviera manchada por el humo, se tenían que meter en lo que se llaman cobijas, que son como cajas de barro para que no entrara directamente, no pegara directamente el fuego en la pieza. Entonces, pues la importancia de esta colección es eso, ¿no? El rescatar una etapa de experimentación, una etapa de modernización y de volver al pasado, de búsqueda del pasado con otros ojos. Muchas gracias. ¿De Alonso, del artesano? Sí, bueno, la tengo en mi computadora, pero no la puse acá, pero sí las tengo, te las puedo pasar a tu… Gracias, qué amable. Correo electrónico. ¿Ustedes no tendrán de casualidad algún ejemplar de él como anticuario? Doctora, ¿hay en otra parte de la ciudad o sabe si hay en otro sitio otras piezas de Ventosa aquí en Puebla, además de lo que está en el taller de Uriarte y lo que tenemos aquí en el museo? De Ventosa hay en Estados Unidos, en varias colecciones particulares, en varios museos. Hay un sitio en internet que curiosamente se llama Ventosa, pero que no tiene piezas de él, o sea, como que son su inspiración, pero no tiene piezas originales de Ventosa. Yo llegué a ver unas en el Franz Mayer, hay algo, hay 2 o 3 en el Franz Mayer, hay 2 en el Museo José Luis Bello y González. Hubo un intento de réplicas en el propio Uriarte y sí se parecen, pero no tienen la firma de él. Y conozco 2 o 3 particulares que tienen obra suya, que tienen… Los Arabián, por ejemplo, Tere Arabián tiene 2 que estaban en el comedor de su casa y no sabían qué era hasta que le dije, pues dale la vuelta al plato y vas a ver qué es. Okay. Y podría decirse tal vez que como esta… bueno, usted sabrá con certeza, ¿no? Si esta característica como de los perfilados en el color azul es algo como una innovación que él trae y que lo hace como muy característico. Yo creo que él tiene es un académico, o sea, tiene escuela académica, ¿no? Entonces, si tú checas, no sé, por ejemplo, en España, partes de estos paneles cerámicos desde el siglo XVII, puedes ver también ese manejo del uso del color, del sombreado, etcétera, que puede ser muy antiguo, pero no sucedía en Puebla hasta la llegada de Ventosa, que conoce la técnica para su aplicación. O sea, es ya el uso prácticamente como un lienzo, como una pintura de cabo a rabo de sus platos. Gracias. Sí, te oímos, no te preocupes. Bueno. ¿Sí? Bueno, mi pregunta va hacia lo que comentaba sobre la modernización de los hornos. En el proceso, ¿eso no le restaría ya el valor a la Talavera o incrementa su valor? Pues es buena pregunta. Yo no creo que lo incremente ni que lo demerite. Lo hace, o sea, lo hace más controlable, por decirlo así. La complejidad está tanto en la elaboración de la pieza como que son y siguen siendo manuales, en torno manual, en algunos casos en uso de, ¿cómo se llama esto?, de moldes. La complejidad está en la preparación misma de los colores, del propio esmalte estanífero y de cada uno de estos óxidos, en la decoración a mano de cada una de las piezas y efectivamente… Ahora varía mucho, ya no hay hornos de leña para la Talavera, lo hay para otras cosas, hay de gas, básicamente, algunos casos eléctricos y con uso de computadora, digamos, en los talleres más modernos, lo que ha simplificado el resultado, o sea, hay más garantía de que salga bien la pieza. No quiere decir, eso no demerita la producción actual, pero sí quiere decir que tener una pieza de este tipo con horno de leña, pues tiene más mérito. Doctora, perdón, retomando un poco la pregunta que hacían aquí hace un rato,
Podemos entonces decir o entender que en el periodo que llega Ventosa y que trae es como este perfilado azul, y si encontramos como azulejos de la época, podríamos decir que podrían ser suyos, o hay otras personas que reproducen este mismo perfil con tono azul. No, el tono azul pues puede ser desde el 17, ¿no? O sea, yo me refería más bien al sombreado, a los azules claros y demás. Él generalmente firma sus paneles cerámicos, entonces no es tan fácil decir si tiene esto y esto es que es de Ventosa, aunque pueda haber copias posteriores. Barber insiste en que tiene una muy buena producción de paneles cerámicos Ventosa, pero los únicos que se conocen son los que están en sitio, en la 4, en Uriarte, y los que les mostré, ¿no? En Texas y en Barcelona, en este palacio. Hay que hacer todo un estudio sobre cada uno de ellos, no los puse acá porque bueno, el tema era en particular la colección del Amparo y no solo Ventosa, pero sí es algo es un personaje que hay que rescatar, digamos, en toda su complejidad. Sí, de Ventosa 3 o 4 museos norteamericanos, porque incluso cuando Barber empieza a hacer su colección están ellos en contacto. Entonces Ventosa, por un lado, vende obra mexicana que él consigue, de la etapa colonial, y obra propia. Acerca de este rescate que menciona, por ejemplo, en muchas de las viviendas históricas del centro se encuentran muchas losas, como detalles de losas y de azulejos, que no se sabe con certeza a qué periodo pertenecen, cuál es su postura ante estas piezas, que tanto por el ambiente en el que se encuentran se deterioran o terminan como extraídas y terminan como vendiéndose en casas, pues no sé. Para determinar, digamos, la época de un azulejo, de una pieza, tiene que ver tanto el tamaño del azulejo, la forma en que está quemado, el grosor del esmalte, el uso del color, y la ornamentación, y el lugar donde se encontró, ¿no? Un poco es todo lo que hay que revisar, y hay todo lo que sí faltaría por hacer, y ya por ahí alguien lo está proponiendo, es un gran catálogo, por ejemplo, de los azulejos en Puebla, ¿no? Hay libros que han rescatado gráficamente dónde están ubicados, hay algunas tesis, pero no tenemos un catálogo preciso de azulejos. Hicimos el caso del Museo Amparo, que ya no lo traté acá, pero se puede hacer, ¿no? Digamos, se puede lograr determinar. Una pregunta, ¿el color rojo solamente es particular de Puebla o también lo lograron en otros países? Pues más bien es particular de Ventosa. O sea, luego de Ventosa no ha vuelto a aparecer el rojo en la Talavera. Son en los platos de Ventosa, tampoco lo he visto, por lo menos en ese mismo periodo, en la cerámica española. Es una cosa de él. El rojo, si lo quieres incluir ahorita, existe como industrial, digamos, ¿no? Pero fue un atrevimiento suyo, no sé exactamente, se puede hacer un análisis de materiales y a lo mejor lo descubrimos, pero a diferencia de las fórmulas que luego del trabajo de Ventosa, Enrique Cervantes hizo una compilación de las fórmulas cerámicas para la formación de cada uno de los colores, pero el rojo sigue siendo como el stand-by de este tema, ni en la Talavera poblana ni en otras, es Ventosa quien lo introduce y lo hace muy bien. Incluso pues, es muy atrevido, ¿no? O sea, todo un reto que no han recuperado otros, bueno, por lo menos en su época, ceramistas de la época, y en la actualidad las talaveras con denominación de origen y demás dicen esto no se puede hacer de manera, digamos, con los óxidos naturales y con las fórmulas que no sean industriales. Sigue sin lograrse meter, digamos, a los talleres, y además hay este miedo de que si son o no son los colores propios de la Talavera los que se deben aplicar, ¿no? El anaranjado, el café, hay
una restricción mental, digamos, para ese esfuerzo. A mí me encanta que existe ese rojo. Y bueno, invitarlos a estas piezas, las de Ventosa lamentablemente no están en exhibición, yo creo que habrá que hacer una gran exposición en torno a Ventosa, pero parte de lo que les mostré está en la sala de Talavera, perdón, en la cocina del Museo Amparo, donde pues pueden pasar a verlas. Gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora Emma Llanes que nos acompañara esta tarde, que nos compartiera esta investigación exhaustiva de la colección del museo y bueno, pues también les agradecemos mucho y les invitamos a que en algún momento también puedan visitar la cocina. Muchas gracias. Bueno, solo por último decirles que en línea pueden ver las piezas, ¿verdad? Sí, todas las piezas cerámicas ya están disponibles en la página web y se pueden ver las fichas técnicas que precisamente la doctora Emma nos compartió sobre cada una de las piezas que hoy nos hizo la maravilla de escribirnos. Gracias.